Amigos, bienvenidos a este ciclo de clases sobre los estudios gnósticos. Vamos a hablar en esta oportunidad el tema número 19, que se titula ¿Cómo fabricar alma y espíritu? Muy bien, quizás para algunos que desconocen de estos estudios, este tema sea un poco raro, controversial, porque por lo general, todos por nuestra cultura, por lo que sea, hemos aprendido que alma, espíritu, es la misma cosa. Pero en este tema vamos a aclarar de que tanto alma, espíritu, conciencia, esencia, son términos completamente diferentes uno del otro. Como hemos hablado en temas anteriores, el propósito de estos estudios es el despertar de la conciencia, el crecimiento de nuestra esencia, la creación del alma, el desarrollo del hombre auténtico, o del auténtico hombre, como querramos decirle. Ese es el propósito de estos estudios, ese es el propósito de la vida. El propósito de existir en este mundo físico es que el ser humano logre ese tan anhelado despertar de la conciencia, que se convierta en auténtico hombre. Ese es el propósito de la vida. Ese es el propósito por el cual venimos a este mundo físico. No venimos a este mundo físico para pelearnos con el vecino, con el amigo, con nuestros hermanos, en fin, con todas las personas. O para tener propiedades, tener dinero. No, ese no es el propósito. Ese es parte, como se dice, de la vida rutinaria de esta tercera dimensión. Pero el propósito definido, el propósito de venir a este mundo físico, de que la ley divina nos dé un cuerpo físico y en él deposite nuestra esencia, es lograr el hombre auténtico. Que el hombre logre el tan anhelado despertar de la conciencia, que se libere, que se convierte en un ser autorrealizado. Muy bien, partiendo de ahí, vamos a decir de que el ser humano en sí es un ser que no posee un alma definida. Tenemos un embrión de esa alma. Tenemos un embrión que se denomina esencia. Lo colocaremos acá con esa letra E, que significa esencia. De esa esencia nosotros tenemos un 3% de esencia. Muy bien, ese 3% de esencia es lo que comúnmente, por tradición, por religión o por cultura, es lo que se conoce como alma. En estos estudios la llamaremos esencia. Ese es el término que le daremos a esa parte divina que llevamos dentro de nosotros, esencia, y es un porcentaje pequeño. Ese es el material psíquico con el cual vamos a crear el alma. El otro 97% de esencia obviamente está atrapada en todo eso que son los agregados psicológicos o defectos de carácter que ya hemos mencionado en temas anteriores. Estos puntos acá es el ego, yoes, defectos de carácter, agregados psicológicos, pecados, cualquier nombre que les demos. Todos esos elementos, una multiplicidad dentro de nosotros, poseen un porcentaje de nuestra alma, de nuestra esencia. Entonces nosotros no poseemos sino un 3% de esa esencia. Y esa es la que nos mueve a nosotros a buscar algo espiritual, algo bueno, es la que nos mueve a buscar religión, a buscar conocimiento espiritual. Esa esencia, ese porcentaje, es la que nos hace ser caritativos, responsables, amigables, honestos con las demás personas. Todas esas cualidades positivas, morales del ser humano, vienen o emanan de la esencia. Obviamente, todas aquellas cualidades perversas, negativas,
vienen del ego. Envidia, codicia, lujuria, irresponsabilidad, todo eso viene del ego. Entonces, partiendo de ahí, vamos a desarrollar ese tema. Vamos a compaginar un poco lo que hemos hablado anteriormente. En el tema anterior hablamos de los 7 cuerpos: físico, vital, astral, mental y causal. Y después los otros cuerpos. Pero en este tema vamos a hablar de la parte espiritual. No vamos a hablar de los cuerpos, sino hablaremos de la parte espiritual, que es la esencia y el alma. Mas, sin embargo, cuando el ser humano empieza a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad, morir, eliminar nuestros defectos de carácter; nacer es la creación de los cuerpos solares, como hablamos en el tema anterior, y el sacrificio por la humanidad es amor, dar la enseñanza a las demás personas. Entonces, nosotros mediante el factor nacer vamos convirtiendo el cuerpo físico en solar, que el cuerpo físico ya lo tenemos, igualmente tenemos un cuerpo vital, pero tiene que pasar por una transformación. Con el factor nacer se van convirtiendo en solares, pero esto obviamente lleva su orden. No podemos empezar del astral para arriba, no. Tiene que sentar las bases, porque el cuerpo físico es la base que se tiene que transformar, porque un día las partes espirituales tomarán posesión del cuerpo físico, que es lo que vamos a hablar ahora. Por lo tanto, tiene que estar preparado. En este momento tiene que convertirse en solar, y eso es a base de el nacer. Obviamente no descartamos la parte del morir, porque con el morir va siendo, como quien dice, el trabajo más factible del nacer. Entonces el ser humano empieza a morir con la didáctica de la muerte en marcha que hemos hablado, y en temas o más adelante hablaremos quizás de otras didácticas, pero eso es lo más práctico, lo más fácil, lo que nosotros podemos hacer en todo momento: la muerte en marcha, pedir a nuestra Madre Divina que elimine un defecto de carácter cuando lo descubrimos, en cualquier momento. Yo estoy acá, un defecto del orgullo se manifiesta, Madre mía, saca y desintegra ese defecto. Esa es, ya hemos hablado en técnicas para la desintegración del ego, o hablaremos más adelante en otras oportunidades. Muy bien, entonces, el ser humano empieza con los 3 factores juntos. No pensemos de que primero tengo que empezar a morir para después hacer un poco perfecto para el nacer, o prepararme para el sacrificio por la humanidad. No, empezamos con los 3 factores, porque eso equilibrado es lo que hace acelerar este proceso que vamos a hablar ahora. Así que no nos olvidemos que con uno o con el otro, empecemos con los 3, si tenemos la oportunidad, por supuesto. Con el nacer vamos creando físico solar, vital solar, entonces, y con el morir, esta esencia va creciendo, poco a poco. Esta esencia deja de ser un 3% y se va convirtiendo en un 4, en un 5, en un 6, en un 7, en un 8. Con el factor morir se va creciendo, porque nosotros vamos desintegrando defectos. Al desintegrar un defecto, esa esencia que tenía ese defecto atrapada, esa pequeña chispita de oro, se suma a esto. Y eso es lo que va creciendo, o va siendo más grande dentro del ser humano. Esa luz va creciendo. Al mismo tiempo se va expandiendo, se va liberando, porque la caparazón que lo tiene, donde está atrapada, ¿verdad? El ego es como un pulpo, ¿no?, que tiene la esencia ahí así, atrapada, y no la deja que ésta se manifieste. Entonces, va creciendo y va teniendo más lucidez. Entonces, así crea el cuerpo astral solar, el cuerpo mental solar. Claro, eso lleva su proceso. Así que esta esencia va creciendo poco a poco.
es como que se va formando el alma. Vamos a entrar ya en detalles en esto. Entonces se va formando el alma. Ya diremos cuál es la diferencia entre alma y esencia. Muy bien. Entonces, acá llega y con el nacer crea este cuerpo mental. Hasta acá el ser humano no es un ser logrado, a pesar de que tenga los 4 cuerpos solares, ¿no? No es nada. Porque todavía no se ha definido, todavía no se sabe si ese personaje va a seguir el camino de la revolución de la conciencia o lo va a abandonar o se va a volver en contra del conocimiento gnóstico. No se sabe. Entonces, sin embargo, a la altura de crear el cuerpo mental, se convierte o recibe el grado, mejor dicho, de Buda. Quiero que comprendan lo siguiente, y es que no estamos hablando del Buda de la historia, porque Buda era un maestro, ese era su nombre del real ser de él, Buda. Ese no es un grado, es el nombre del maestro. Así como, por ejemplo, Jesús es el nombre de la parte divina de él, Jesús. Físicamente, cuando éste nació, en el lugar donde hacían los registros de los nuevos nacidos, lo que sea que haya sido alcaldía, o cómo se llamaría en esa época, tenía un nombre físico, Yeshua ben Pandira. Igual que Buda, Siddhartha Gautama Sakyamuni, ese es el nombre físico. Pero Buda es la parte anímica de él, así se llama. No digo se llamaba, se llama porque existe. Igual que Jesús el Cristo se llama Jesús, existe. Entonces, no confundamos eso, no confundamos el grado con el nombre. Así que ese es un grado. Es como cuando alguien llega y le da un grado y es tal o cual grado, lo que sea. Pero físicamente es otro nombre, ¿no? Si es un grado militar, es un grado militar, un sargento, un teniente, lo que sea. Ese es un grado, ¿no? Igual cuando alguien va a la universidad, ¿no? Tiene diferentes grados, doctorado y todas esas cosas. Muy bien, entonces, aquí no pensemos de que es igual que el Buda. No es así. Simplemente es un grado. Mas, sin embargo, eso no quiere decir nada, porque a estas alturas el ser humano no se ha definido. Para luego, cuando crea el cuerpo causal, acá quiero que pongan mucha atención en esto. Tenemos 2 términos, causal y manas. Porque en esoterismo dirían las 3 fuerzas superiores, Atman, Buddha y Manas. Pero en este caso nos estamos refiriendo a la parte espiritual, no al cuerpo. El causal es el cuerpo, pero Manas es la parte anímica, el alma humana. Es lo mismo. Decimos manas o alma humana es lo mismo. Eso quiere decir que a estas alturas, como el ser humano ha ido practicando el morir, que es importante, esta esencia se convirtió en alma. Ya no es esencia. Se convirtió en alma. En otras palabras, nosotros empezamos a crear el alma cuando empezamos a desintegrar los defectos, aquellos que dijimos en el tema técnica para la disolución del ego, los detalles, los yoes más pequeños que pensamos que no son yoes. Entonces, ahí empezamos a crear el alma. Entonces, esta esencia, con el perdón de ustedes, vamos a borrar esta letra E y la escribiremos una A. ¿Qué significa alma? ¿Por qué? Porque ya tiene un porcentaje grande de ego desintegrado y esas chispitas divinas de ego, de esencia que fueron liberadas del ego desintegrado, se unieron al 3% que nosotros teníamos y este va creciendo, se va agrandando hasta convertirse en alma. Eso quiere decir
que cuando crea el cuerpo causal, también crea su alma. Ya tiene un buen porcentaje. No quiere decir que desintegró el ego en su totalidad. No, simplemente desintegró un buen porcentaje de ego y como consecuencia da cabida a lo que es la creación del alma. Así que alma es un porcentaje grande de esencia libre. Alma es un conjunto de virtudes, de facultades, de poderes dentro del ser humano. He ahí lo que es diferente de lo que es la esencia y el alma. Ahora vamos entendiendo esto, ¿cuál es lo diferente, no? La esencia es el nivel común de todas las personas. Un porcentaje pequeño de alma, 3%. Alma es un porcentaje más grande. Ahora, en la historia obviamente ha existido seres con alma. Miguel de Nostradamus, Conde San Germán, Conde Cagliostro, los discípulos del Maestro Jesús y muchos maestros de la historia. Son seres con alma. Pero van un poquito más allá de lo que es el alma, que vamos a detallar en este tema. Muy bien, entonces, el alma es un conjunto de facultades y virtudes dentro del ser humano que le permiten a cada ser humano investigar, conocer en todas las dimensiones superiores con más claridad, porque hay más luz, hay más control. Ahora bien, un punto importante, acá llegó a crear el alma, pero esa alma es consciente. La pregunta, ¿esa alma es consciente? La respuesta es no. Se necesita despertarle la conciencia al alma. Quizás esto nos suene raro, pero vamos a definir y aclarar. Para eso estamos en estas clases. Para despertarle la conciencia al alma, se necesita la meditación. Aquello que hablamos en los primeros temas, el tema de la meditación. Despertarle la conciencia al alma. ¿Suena nuevo? ¿Raro para algunos? Acá entramos en otro detalle. Ya definimos esencia y definimos lo que es alma. Ahora, conciencia. Entonces, hay que despertarle la conciencia, o sea, que esté despierta. Y eso es a base de la meditación. Que la esencia viaje a la sexta dimensión mediante el proceso de la meditación. Así se despierta el alma, o mejor dicho, la conciencia a el alma, o a manas, ¿no? Entonces, esto acá es cuerpo causal, pero manas es la parte divina, ¿no? La parte, el alma humana que se va creando con el factor morir. Entonces, nosotros podemos despertarle la conciencia al 3% que nosotros poseemos, al 3% de esencia. No quiere decir que vamos a esperar tener alma para despertar la conciencia. No, no vayamos a confundir eso. Necesitamos ser conscientes desde el principio y eso se logra mediante la meditación. O sea, que nosotros vamos practicando el factor morir y al mismo tiempo le tenemos que ir despertando la conciencia a ese porcentaje, a ese 4, a ese 5, a ese 6, a ese 7, a ese 8, a ese 10% de esencia libre que tengamos. Necesitamos hacerla consciente y eso es a base de meditación y autoobservación, obviamente, durante el día. Estar pendiente de uno mismo, lo que sucede dentro de uno. Muy bien, entonces, conciencia es el hecho de estar consciente. Conciencia es estar despierto. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar eso? Cuando nosotros estamos en el mundo astral o mundo de los sueños, el nivel común de todas las personas jamás se da cuenta que está fuera del cuerpo físico y que está en una quinta dimensión, que está en un mundo astral. Ahora, la conciencia, el hecho de estar consciente,
es aquella persona que dice, un momento, esto no es del físico, esto no es allá de la tercera dimensión, esto no es allá de nuestro país, de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Argentina o Canadá. No. Eso no es del mundo físico, estoy en el mundo de los sueños. Eso es conciencia. Es el hecho de aprender a tener o a diferenciar entre lo que es esta tercera dimensión y lo que es una dimensión superior. Eso es conciencia, es estar consciente. Saber, ¿estamos en el físico o estamos en el astral o en el mental o en el causal? Eso es conciencia. Entonces, nosotros necesitamos despertarle la conciencia a la esencia. Acá ya tengo el término de la A, que es alma, porque ya no tengo los puntos acá. Ya el ego ha desaparecido. Pero al principio lo teníamos una letra E, que era esencia. Entonces nosotros necesitamos, pues, despertarle la conciencia a la esencia. Ok, ya tenemos esencia, un porcentaje de chispa divina. Alma, un porcentaje mucho más grande que se logra a base de la muerte. Conciencia es cuando nosotros estamos conscientes de dónde estamos en un plano superior o el mundo físico. Eso es conciencia. Es la acción de estar despierto. Eso es conciencia. Muy bien. Entonces, así que la meditación es necesaria si nosotros queremos despertar conciencia. Lógicamente, la conciencia se le despierta nada más al porcentaje que tenemos libre del ego. Muy bien, a estas alturas, cuando el ser humano crea el alma, adquiere el estado de hombre o el grado de hombre. Vamos a escribirlo de otro color para que nos vaya quedando esto claro. El grado de Buda, el grado de hombre. Acá algunas personas, vamos a aclarar esto, algunas de las personas lo escriben con doble D, otras con una D, otras con H, otras sin H, como quiera que sea, es dependiendo de los que la escriben, ¿no? Pero eso no importa. Nos estamos dando a entender que es lo importante. Así que a eso no le tenemos tanta atención. Como digo, algunos lo escriben con doble D, otros hasta sin H, solo Buda, ¿no? No importa. Pero bien, entonces, ahí vamos aclarando qué grado recibe quien fabrica sus cuerpos solares y cómo se le llama. Entonces, creó el cuerpo mental, el grado de Buda, creó el cuerpo causal y creó su alma, es el estado de hombre. Ahí es un hombre con alma. Ya con alma y puede, obviamente, el grado de hombre porque creó su cuerpo causal, que le permite entrar vestida esa alma a la cuarta, a la quinta, a la sexta dimensión, obviamente con su cuerpo causal, esa esencia entra con esos cuerpos a esa dimensión. Con el cuerpo que le corresponde para cada dimensión, entonces esa alma entra vestida con ese cuerpo. Por eso es un hombre. Donde quiera que vaya a cualquier dimensión, tiene una apariencia real, diríamos así, no es una sombra, es una apariencia real, por eso se llama hombre. A cualquier plano, a cualquier dimensión que vaya la esencia, tiene una forma concreta, no es un aspecto fantasmal, no es una sombra, es un hombre, eso es todo, es un grado. No quiere decir que sea una gran cosa. Muy bien, entonces, acá vamos a hablar ese término, aunque corresponde a otros niveles, porque sé que algunos tienen conocimiento de esta enseñanza, pero la vamos a meter acá, porque muchos de ustedes tienen inquietudes, anhelos espirituales, y esto les va a servir, ya sea que lo aprendamos ahora o lo aprendamos después, más adelante. Acá es cuando viene un punto muy importante, cuando el ser humano llega al estado de hombre, es cuando se define. Cuando se define seguir el camino de la vía directa o el camino de la espiral. Vamos a borrar esto acá. Acá es cuando el hombre se ve ante la gran realidad de definirse.
¿Por la vía directa o por la espiral? Ya vamos a escribir eso ahí. Muy bien. Esto sucede en la quinta dimensión. Esto no es físico. No pensemos que esto es físico. Y esto se hace consciente. Por eso es que acá es cuando despierta la conciencia. Tiene que despertar a fuerza. Porque llega el momento en que el ser humano se define. Acá cuando ya se toma en cuenta si es un ser que sirve o no va a servir. Si es un ser que va a dar frutos o no va a dar frutos. Porque acá en el anterior dijimos que no era nada, porque no se sabía para dónde va a tomar el camino. Entonces es acá, cuando crea este cuerpo causal y crea su alma, tiene que definir el camino directo que va al Padre o al absoluto, como se denomina, o el camino del nirvana. Esto lo vamos a decir así, aunque más adelante lo vamos a aclarar en otros temas, en otro nivel. Pero vale la pena mencionar porque hay personas que tienen esas inquietudes y esto que no se les olvide, esto pónganle mucha atención y mucha importancia porque esto es lo que nos hace definirnos y convertirnos en maestros. Este hecho mismo de tomar la decisión, ¿me voy por el nirvana o me voy por el directo? El que toma el nirvana hasta ahí llegó. Porque le gusta el camino fácil, no trabaja con 3 factores de la revolución de la conciencia, el camino lleno de perfumes, de flores, de alegría, de música y muchas cosas. Hasta ahí llegó. Ahora bien, ¿qué sucede? Es como cualquier persona que no trabajó sobre sí mismo. Tiene que regresar al mundo físico en un futuro, obviamente. Cosa que no nos vamos a meter mucho en eso porque vamos a hablar en temas subsiguientes al respecto. Entonces, el que toma el camino directo es el que le interesa la revolución. Entonces, este camino se define por lo que nosotros somos acá en el mundo físico. Si somos revolucionarios, cuando hablamos de revolución queremos aclarar esto para que no queden dudas para un futuro, alguna otra generación que diga revolución y guerra. No, señor. Estamos hablando de revolución interior. El que es revolucionario es aquel que practica el morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Ese es el auténtico revolucionario. De hechos y no de palabras. Eso es revolución. Definido. Entonces, toma el camino directo. Porque el camino directo él trae triunfos, trae grados, trae sabiduría, trae cristificación, trae maestría y cristificación y liberación del hombre. El nirvana no trae nada. Así que, recordamos esto, el día que nos toca estar aquí en el mundo astral, porque esto es en el mundo astral, y es consciente, porque el ser humano sabe perfectamente que está en el momento de la decisión básica y fundamental del futuro de su existencia. No de esta existencia, no de la existencia en el cosmos, en todo. Está en el momento preciso. Y sabe que lo tiene que hacer. Y sabe que el único camino es el directo, no el nirvana. Si toma el nirvana, ya es opción. Pero estamos aclarando en este momento que el directo es el que conduce a la liberación. El nirvana no conduce a nada. Sepamos eso para que el día que el ser humano le toque elegir su camino, sea la vía directa. Muy bien. Entonces, aquel que escoge la vía directa, obviamente, encarna lo que es el Buddhi. Acá no estamos hablando del cuerpo búdico, vuelvo a aclarar, estamos hablando de Buddhi, que es el alma divina, es una partícula superior. Así como nosotros tenemos la esencia, tenemos la madre divina, tenemos el Padre, existe lo que es el alma divina, es una partícula que está fuera de nosotros, que no está encarnada. Lo que tenemos es una esencia, nuestra madre divina y un átomo del Padre. Eso es todo. Ahora bien, cuando el ser humano obviamente se define, encarna lo que es el alma divina. Es una partícula superior. Entonces, ahí es donde viene la frase aquella de las almas gemelas. El alma divina y el alma humana se unifican. Lo humano se diviniza y lo divino se humaniza.
Dos sabidurías, la superior y la física. Ahí es donde la unión de las almas gemelas, aquello que acá en el mundo físico el ego de la lujuria usa para andar buscando parejas por aquí, por allá, esta no es mi alma gemela, es aquella otra, y el ser humano se casa hoy, se divorcia mañana, se junta con uno y se separa mañana. Así, eso es el ego, eso no son almas gemelas, no estamos hablando de eso. Almas gemelas, en este caso estamos hablando de el alma humana y el alma divina. Esas son las auténticas almas gemelas. Acá, cuando encarna Buddhi, es cuando se convierte en un iniciado. Un iniciado porque se decidió el camino de la revolución de la conciencia. Inició el camino de hechos y no de palabras. Se decidió por el camino de la revolución de la conciencia. Y la revolución de la conciencia implica morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Tres factores de la revolución de la conciencia. Se conoce como iniciado, ahí ya se conoce como un ser que se definió. Entonces ahí ya hay esperanzas. Ante la divinidad, ante la jerarquía, ahí hay esperanzas de un nuevo ser que se puede liberar. No queremos decir que se liberó. No. Que se puede liberar en su totalidad. Muy bien. Entonces, iniciado porque inició su camino. Para luego después unirse con el Espíritu Divino o Atman o íntimo, le llama íntimo o maestro interno. También se le dice Espíritu Divino. Espíritu Divino. No Espíritu Santo. No confundan. Porque Espíritu Santo es otra cosa mucho más avanzada que el Espíritu Divino. Porque hay algunos que saben esta terminología, ¿no? Entonces no estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del íntimo Espíritu Divino. ¿Qué es eso? El Atman, íntimo, maestro interno o Espíritu Divino, es el maestro, es el íntimo, es el real ser de cada ser humano. Es decir, que todo ser humano que camina allí por todas las calles de la ciudad, de los campos, de las playas, tiene un Atman, tiene un íntimo, tiene un maestro que se encuentra en otro plano de conciencia esperando que esta esencia o que esta alma se prepare, que cree sus cuerpos solares, que se convierta en hombre, que se convierta en un iniciado para este íntimo venir hasta la parte física y tomar control del cuerpo físico. Así es como se llega al estado de maestro. Entonces, acá es un maestro. Cuando encarna Atman, Atman es el maestro. Ahora, cada maestro tiene su nombre. Aquí es cuando vamos a aclarar eso que decíamos casi al principio de esta clase. Decíamos, el Atman, por ejemplo, el maestro Samael, por ejemplo. ¿Cómo se llama el Atman? Samael Aun Weor. Así se llama. Samael Aun Weor, que un día 27 de octubre, se me ha olvidado la fecha en este momento, en qué año, vino al mundo físico, es decir, Víctor Manuel Gómez, como se llamaba físicamente, hizo todo este trabajo, esta esencia, esta alma, hizo todo este trabajo para que un día Samael Aun Weor, este Atman, viniera hasta el mundo físico y nos diera la enseñanza gnóstica, el conocimiento gnóstico tal y como lo conocemos actualmente, al alcance, facilidad y simple y sencillamente como lo estamos enseñando ahora, ¿no? Ese gran trabajo que hizo ese gran ser, ese maestro, ese Atman, Samael Aun Weor, que vino hasta el mundo físico, se unió con el alma humana y se convirtió en un gran maestro físicamente
para dar la enseñanza que tenemos ahora. Fácil, al alcance de todos, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro lenguaje, a vocabulario. Entonces, ese fue un gran trabajo, ¿no? Pero él no hubiera venido a este mundo físico si en la esencia de Víctor Manuel Gómez no se hubiera preparado. Entonces vino Samael Aún Weor. Samael Aún Weor es de la parte superior. El maestro Ravolú, por ejemplo. ¿Ravolú quién es? Atman. ¿Cómo se llamaba físicamente? Joaquín Amortegui Balbuena. Jesús el Cristo. Este es Jesús. Y físicamente, Yeshua Ben Pandira, ¿no? Entonces, esa parte íntima, eso es el maestro. Muy bien, entonces, a esas alturas, se convirtió en maestro. Por eso decimos, ¿qué grado recibe quien fabrica su cuerpo solar y cómo se le llama? Buda, hombre, iniciado y maestro. Ahí tenemos los grados que va recibiendo. Entonces, no pensemos que es un maestro con todas sus facultades, poderes y todas las cosas. Llegó a ese grado. Es un maestrito, llamémosle así. Se graduó. Es como cuando nosotros vamos a la universidad, ¿no? El ser humano se gradúa, le dan su título. En ese recorrido en la universidad hizo unos cuantos trabajos de su carrera, de su preparación, de su especialidad, pero le falta la experiencia. Se graduó, pero le falta la sabiduría, la experiencia, y esa la hace en su área laboral. Ahí es donde adquiere la experiencia. Entonces, acá se graduó de maestro, es un maestrito, pero después la sabiduría y la experiencia la va logrando mediante el proceso, porque acá todavía tiene cierta cantidad de yoes. No pensemos que por llegó al estado de maestro se llegó a su liberación. No, el maestro sigue trabajando. Recordemos la historia del maestro Samael, cuando Víctor Manuel Gómez encarnó su Atman allá en la Sierra Nevada. Muchísimos años siguió trabajando, muchísimos años, hasta que un día desencarnó de este mundo físico. Eso implica que el maestro, obviamente, viene a la parte física, pero necesita seguir en la revolución de la conciencia para convertirse en un ser autorrealizado, en un ser liberado. Entonces, así es como se crea alma y espíritu. No Espíritu Santo, vuelvo a repetir y a recalcar esto. No Espíritu Santo, para que no confundan aquellos que ya saben de esoterismo. Espíritu divino, Atman, íntimo, real ser, de eso estamos hablando. Muy bien, así que eso es lo que relaciona a este tema. No nos olvidemos este punto, el camino, el momento de la definición del ser humano. Este es el único camino que conduce al ser humano a la liberación, el directo. En Nirvana no hay nada, no hay grados, no hay nada. El que elige acá el Nirvana no se convierte en iniciado, mucho menos en maestro, mucho menos se cristifica, mucho menos se libera. Hasta ahí llegó. Entonces, por eso se hace énfasis en ese momento en que el ser humano tiene que definirse. Y de eso quizá hablaremos en otros temas, en otro nivel, en otra sección de temas, para más claridad. Pero lo mencionamos acá porque puede ser de que alguien empiece a trabajar con estos temas y llegue el momento en que tenga que definir. Y esto lo tiene que saber. Camino directo es el que nos libera. En Nirvana no hay nada. Y eso lo hace a conciencia el ser humano, sabe que está consciente y dice, estoy en este momento, ¿voy para el Padre o voy por el camino fácil? El que es revolucionario dice, yo voy para el Padre, pase lo que pase. Eso es todo. Muy bien, gracias por su atención, que este tema les sirva para poder comprender lo que es esencia, lo que es alma, lo que es conciencia, lo que es el alma divina y lo que es el espíritu divino o Atman o maestro. Términos completamente diferentes uno del otro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo tema.